La parte que Juana y Fernanda nos han presentado es muy importante porque tiene que ver con la conformación de la base cartográfica, el mapa base, la radiografía, por así decirlo, que vamos a utilizar para poder tomar decisiones sobre nuestro territorio. En este contexto, es muy importante preguntarnos cuáles son los retos que enfrenta el catastro moderno. ¿Y por qué hacemos esta puntualización del catastro moderno? Porque ahora los usuarios queremos llegar el primer día del año y poder pagar nuestro predial y poder pagarlo de una manera rápida en una ventanilla o a través de un portal web. Lo que queremos es simplificar nuestro proceso y poder tener un pago justo, ¿sí? de nuestro impuesto predial. Creemos también que es importante que haya un compromiso ciudadano en ver una correlación entre su pago y un bienestar en términos de servicios, de bienestar urbano, por así decirlo. En este contexto también, las diferentes agencias de catastro en todas partes de Latinoamérica, vemos que en todas estas ciudades el principal reto es el ritmo de crecimiento que tienen las ciudades. Entonces tenemos que ser, por una parte, muy eficientes en la comunicación con la ciudadanía, en la implementación de procesos, en la generación de cartografía, en los mecanismos de actualización y mantenimiento, y lo tenemos que hacer rápido y con pocos recursos. Dentro de las tecnologías que vamos a considerar en esta sección del webinar, vamos a ver un poco de imágenes satelitales de alta resolución. Los algoritmos automatizados para la detección de cambios funcionan tanto en imágenes como en dispositivos UAV. Vamos a ver qué alternativas tenemos para hacer extracción automatizada de áreas construidas y vamos a ver qué herramientas tenemos para poder hacer diferentes procesos de análisis y de síntesis para mostrar la información de una forma relevante, como mencionaba Fernanda, de una manera que pueda ser amigable y comprensible a diferentes niveles. Estas imágenes sí ya están en mi computador y estoy usando la herramienta de ERDAS Imagen de Exaon Geospatial para visualizarlas. Y aquí podemos ver la imagen de una zona de una ciudad de México que se llama Querétaro. Esta imagen que vemos aquí es de 2016 y finalmente veamos la de 2019. Bueno, pues aquí ya vemos un cambio muy significativo en esta zona. Si comparo 2016 con 2019, pues ahí ya vemos un cambio importante, ¿sí? ¿Qué me puedo preguntar yo como agencia de catastro? ¿Sí? O sea, lo primero es qué parcelas cambiaron, en qué área cambió, dónde están, cómo puedo llegar a ellos o cómo puedo transformar este crecimiento urbano también en un ingreso para, en un ingreso consensuado para el municipio. Bueno, vamos a tener diferentes alternativas para medir el cambio. Déjenme mostrarles muy rápidamente. Voy a cambiar aquí mi interfase. Vamos a ver una interfase que se llama, que es específica para detección de cambios. Perdón. Vamos a ver esas mismas imágenes, ¿sí? Que veíamos hace un momento. Y para cuantificar el cambio voy a aplicar lo que se llama un grid. Voy a dividir toda el área en un grid uniformemente distribuido, que es este que vemos aquí. O podría yo utilizar también los predios, las parcelas urbanas. Lo que necesito es poder tener un polígono a partir del cual yo pueda comparar píxel a píxel
entre la imagen de antes y la imagen de después. La imagen de antes puede ser de un mes, de 6 meses, de un año, de 3 años, como en este caso, entre 2016 y 2019. Lo que yo necesito es que haya coincidencia de los píxeles para que yo tenga un resultado verdadero. Y en función a esto, voy a obtener una gradación de cambio. Es decir, este tile, este que estamos viendo en color verde, es el tile que tiene la mayor cantidad de cambio. Los píxeles, el valor de los píxeles en la imagen de antes es muy diferente al valor del píxel en la imagen de después. Y esto pues se hace a través de un análisis espectral de las imágenes. Si la imagen es una imagen a color, pues va a tener unas ciertas características. Si es una imagen infrarroja, vamos a poder obtener otros resultados. Y de esta forma yo puedo ir identificando qué cambió, ¿sí? Ahora, esto es muy interesante. Noten como aquí en este tile, en la fecha de antes no había nada. Y en la fecha de después ya se tiene una preparación, ya se está preparando para consolidar algo, que todavía no lo sabemos muy bien. En el siguiente tile de análisis, vemos que la imagen de antes tenía una preparación similar, ¿sí? O sea, ya estaba ahí preparándose, ya veía una cierta conformación de cómo iba a quedar esa distribución o esa urbanización, y en la imagen de después vemos ya bien consolidada, ya vemos el número de construcciones que están. Vamos a ver otros casos que están mucho más relacionados. Aquí esta barra horizontal azul me va diciendo la cantidad de cambio. Conforme vamos hacia abajo voy teniendo cada vez menos cambio, y los que aparecen aquí con como este símbolo de una lupa significa que los tengo que revisar. Tengo que revisarlos en el terreno porque, por ejemplo, aquí pues tal vez no tengo el plano reportado o no sé exactamente cuántas construcciones vamos a tener en esa zona. Aquí también, por ejemplo, este lo tenemos marcado para revisión en el terreno porque aquí se ve una construcción nueva que no sabemos de qué origen es, pero parecía que era un predio muy grande que se ha fraccionado en dos. Entonces, pues necesitamos verificar puntualmente en campo qué características tiene esa zona. Y bueno, hay diferentes zonas así, o hay zonas que no han cambiado, ¿sí? Esas zonas que no han cambiado, pues ahí no voy a concentrar mis esfuerzos en esas zonas. Noten como aquí nuevamente, pues podemos intuir ciertas características del predio, pero es más, lo que es más cuantificable es la construcción, es el área construida. E incluso áreas que parecieran tener muy poco cambio, ¿sí? Pueden tener un cambio significativo. Noten como aquí en esta pequeña esquinita, ¿sí? Había solo una construcción y ahora ya hay otras construcciones moviéndose. Espectralmente hay poco cambio, pero hay zonas que se están marcando. Entonces, este resultado pues me va a dar un análisis de cambio, revisión, sin cambio a nivel tile. Y esta información la voy a poder analizar de una forma mucho más concreta a partir de los datos. Por ejemplo, aquí voy a volver a desplegar mi imagen, ¿sí? Esta es mi imagen y bueno, ¿qué zona de cambio tengo aquí? Bueno, ya que realicé el estudio de cambio, entonces puedo ver que todo lo que aparece en color rojo prácticamente no tiene cambio.
todo lo que aparece en verde tuvo cambio y todo lo que aparece en azul, ¿sí? Todo lo que aparece en azul es zona a revisión. Es zona a revisión porque puede estar haciéndose una urbanización no declarada, porque puede estar dándose un cambio de uso en el suelo. Y estas dos zonas, la zona azul y la zona verde, nos van a permitir concentrar nuestros esfuerzos de análisis. Entonces, puedo concentrarme en esta zona y entonces ir teniendo resultados, como les decía, escalonados. Ir abordando el problema por partes, de forma que sea manejable. Puedo hacer el problema manejable. Y solo para su referencia, yo hice aquí un análisis un poco más de procesamiento, ¿sí? Cuando analizamos los píxeles, pues tenemos datos numéricos. Entonces aquí lo que vemos en color más clarito, ¿sí? Es lo que cambió, ¿sí? Es lo que tiene mayor cambio. Si yo lo categorizo, ¿sí? En zonas de cambio, todo lo que aparece en verde son zonas de cambio. Y si calculo el área de esas zonas, vemos aquí que estamos hablando de 1.455.000 metros cuadrados. Pongan ustedes que yo me equivoque por un 20%. Aún así, tenemos más de 1 millón de metros cuadrados que definir si están regularizados o no. A lo mejor sí están y sí están pagando, pero a lo mejor no. Entonces aquí ya podemos ver de forma muy clara cuáles son las zonas que tenemos que trabajar. Y bueno, hay muchas formas, realmente es un tema muy extenso y muy rico. Yo quisiera mostrarles ya nada más brevemente para cubrir toda la parte práctica de mi presentación. Esta es la misma zona que veíamos anteriormente. Aquí podemos ver la imagen también de 2019. Esto es lo que le llamamos un tablero. Un tablero geoespacial me permite representar la información de una manera mucho más concisa. Sí, aquí yo puedo ver, por ejemplo, vamos a suponer que hablamos de predios. En este caso son tiles para revisión. Los que tienen cambios son 305. Estos 305 tiles que vemos aquí son los que presentan la mayor cantidad de cambio. Y los tiles que necesitan revisión son 182. Y en total, los 487 tiles o predios que estuviéramos analizando, tal vez son 4,000 predios o cierta cantidad de predios, representan más de 1 millón de metros cuadrados de trabajo. El software que utilicé en todos los casos es software de Exxon Geospatial, es ERDAS Imagine, y la plataforma para hacer los tableros geoespaciales se llama Incident Analyzer. Aquí lo que hicimos, el proceso que hicimos fue tomar una imagen de antes, una imagen de después, aplicamos un proceso de detección automatizada de cambios utilizando un polígono regular. También se puede hacer con una parcela. Lo importante es que sea un polígono. Puede ser una parcela, una manzana, un municipio o una red, un grid regularmente distribuido para poder cuantificar el cambio. Aquí vemos un ejemplo también que realizamos utilizando esa herramienta, pero con datos de drones. Noten cómo aquí se ve muy claro el caso de que muchas veces no sabemos cómo se va a fraccionar ese predio. Y tener esta periodicidad de información es muy importante, ya que nos permite pues monitorear los cambios pues
si no al momento que suceden, sí reducir la brecha entre esa identificación de los procesos que se van dando en las zonas urbanas. Una alternativa para hacer este proceso de forma automatizada también lo ofrece la empresa Maxar, que es a través de la detección automatizada de edificios, utilizando imágenes de alta resolución como las que veíamos. Se pueden extraer estos polígonos de construcciones. Aquí no sabemos, como les comento nuevamente, exactamente qué es un predio desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? Aquí a lo mejor puede ser que dos construcciones estén en un solo predio. Pero nos va a permitir identificar a través de las características espectrales de los datos la información. Y esto es muy relevante porque los datos espectrales nos permiten diferenciar muchos rasgos. Por ejemplo, si en términos de predial, esta es una imagen en infrarrojo, si en términos de información del predial o del pago del impuesto o del pago del agua, ¿sí? Necesitáramos cobrar por el agua de las albercas o de las piscinas, pues podemos identificar por estos medios cuáles son los predios que las tienen y entonces poder de forma automatizada detectar este tipo de elementos, ¿sí? Utilizando las imágenes de alta resolución. La solución completa que tanto SISTOP como BCI estamos planteando es, como les comentaba al principio, una solución end-to-end. O sea, que se puedan combinar los datos de los sensores que adquieren la información, que podamos integrar elementos de análisis, que podamos combinar esos datos con datos del usuario, con información jurídica, y que después se puedan representar de una manera muy clara y muy analizable, que sea una manera accesible de tener acceso a la información a través de un portal, a través de un cliente delgado, a través de un aplicativo móvil, que esta información puede ser la información de una terminal en una oficina de servicio, puede ser un dispositivo que un valuador se lleva al campo, que puede ser para tomar las medidas particulares de un predio en especial y entonces poder integrar o agilizar este proceso de mantener operando la información que se necesita para el catastro.